persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa, La Gran Comisión, con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Y hoy traigo un tema muy importante porque es algo que tenemos que tomar muy en serio tú y yo, mi hermano. Porque nosotros que amamos al Señor tenemos que honrarle. Así es de que vamos a orar, deja todo lo que estás haciendo. Recuerda, la prioridad es para nuestro Padre Celestial. Hay que darle la prioridad porque Él es digno, ¿verdad? Así es de que prepara tu corazón. Si tienes que hacer, si tienes cosas que hacer, recuerda, siempre solo va a existir, siempre va a haber algo que hacer. Tenemos que hacer tiempo para el Padre. Así es de que vamos a alimentarnos hoy y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te doy gracias por cada persona, cada televidente que ha sintonizado este canal. Te pido les bendigas grandemente, afine sus oídos espirituales, prepare su entendimiento para que tu palabra sea puesta en ellos, para que la pongan por práctica, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque harás tu obra en cada uno de aquellos que creen y que confiesan tu nombre, Señor. Te doy gracias en este día, porque sabemos que nuestra boca ha sido usada, Señor, y será usada para bendecirte, para glorificarte y para honrarte, Señor. Úsanos como instrumento de tu obra. Te doy gracias, Padre, por todos aquellos que están sintonizando y tienen deseos de crecer espiritualmente. Te doy gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias a Dios nuevamente estamos aquí, pues compartiendo la palabra, que eso es lo que nos va a ayudar para seguir adelante. Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la palabra del Señor, ¿verdad? Inspirados. La palabra de Dios es inspiración divina que nos va a traer un efecto bueno, maravilloso a nuestra vida cuando la apreciamos. Y yo quiero traer un tema muy importante acerca de que tengamos cuidado con la blasfemia. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tomemos en cuenta el honrar a Dios y no blasfemar, no hablar tonterías, ¿verdad? No maldecir. ¿Cuántas veces las personas hablan tan fácilmente el nombre de Dios a la ligera? Hablan groserías y después dicen Dios o Jesús o my God, Jesus, y están diciendo unas tremendas groserías. Nuestro Señor debe de ser honrado y debemos tomar en serio su nombre y no blasfemar contra Él, no maldecir, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo la escritura en Levíticos 24 y vamos a ver desde el versículo 1 para que más adelante veamos de qué les quiero hablar. Pero para tener un poquito de trasfondo de esta historia. Y vamos a leer, si tienes tu Biblia, yo te recomiendo, quítale el polvo, tómala y vamos a leer en Levíticos capítulo 24. Y vamos a ver desde el versículo 21 que dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan, dice, para el alumbrado, aceite puro de oliva, dice, machacadas, dice, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Más adelante dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta serán 12 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras. 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será, dice la palabra, y será pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él
de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Pero aquí en el versículo 10 es la historia que yo quiero compartir, ya viendo un poco el trasfondo, ¿verdad? El castigo acerca de blasfemar, el castigo de blasfemo. Y vamos a ver aquí una historia que está basada, ¿verdad?, en esto. Primeramente quiero decirte que blasfemar significa maldecir a Dios. Y blasfema es palabra injuriosa contra Dios, contra algo o contra alguien. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos nuestra boca, qué es lo que hablamos. Hay personas que se la viven maldiciendo todo y a todos y por todo. Entonces hoy quiero hacerte una reflexión acerca de eso, de cuidar nuestra boca para lejos de blasfemar y maldecir, hablemos bien y bendigamos a todos los demás. Mira esta historia. Aquí dice en el versículo 10, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Imagínense así qué drástico era para Dios el blasfemar, el maldecir mucho más su nombre, ¿verdad? Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiera a algún animal, dice, ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así se le ha hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí vamos a terminar esta lectura, pero estamos viendo la importancia de, para Dios, el blasfemar, el maldecir. Así es de que vemos que blasfemar significa maldecir a Dios. Yo no sé, mi hermano, en qué situación, mi querida hermana, en qué situación estés. Yo no sé cómo uses tu boca, si para bendecir o maldecir y blasfemar y hablar mal de todo. Pero la blasfemia es una palabra, ¿verdad?, que es injuriosa contra Dios, que es contra alguien o contra alguna cosa. Y nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con no estar hablando maldiciones con la boca. Este hombre que nos cuenta aquí, este hijo, ¿verdad?, de esta mujer que blasfemó contra Dios y tuvo un castigo. Y Dios, ¿verdad?, él mismo puso unas reglas de cómo se iba a hacer esto, que más adelante Cristo cambia, ¿verdad? Pero aquí la ley era dura y estaba diciendo que ojo por ojo, vamos a leerlo, que dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, le será a él. Entonces aquí nos está mostrando no tanto que se hiciera mal por mal, sino el hecho de la importancia ante Dios de que no blasfemar, ¿verdad? No blasfemar, no maldecir. Y desafortunadamente en la actualidad hay muchas personas que están acostumbradas a hablar a la ligera
decir tantas cosas que ofenden, que ponen debajo a las otras personas, que degradan a otras, ¿verdad? Por hablar mal y maldecir y decir, se les hace muy fácil. Por un lado están bendiciendo a Dios y por otro lado están maldiciendo a su hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en usar nuestra boca para que siempre hable bendición, para que siempre hable bien, ¿verdad? De nuestro Dios y a no blasfemar. Así es de que el castigo de la blasfemia parece extremadamente severo según los parámetros modernos, ¿verdad? Pero muestra cuán seriamente espera Dios que tomemos nuestra relación con Él. No de decir fácilmente las cosas y después no cumplir. Regularmente algunos usan su nombre en una maldición y actúan como si Él no existiera. ¿Cuántas veces tú dices, bueno, sabemos que hay un Dios y todo, pero se les hace fácil decir a la ligera, pues maldiciones, ¿verdad? Maldiciones, palabras que no debemos decir. Debemos cuidar nuestro modo de hablar y de actuar. No solamente el hablar, sino el actuar. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que amar a Dios de tal modo que nuestras palabras sean buenas, sean respetuosas, sean de bendición, sean para edificar, ¿verdad? Siempre buscar que nuestras palabras sean para bien, para hablar y actuar bien, tratando a Dios con reverencia, mis queridos hermanos. Ya dejemos de hablar cosas necias, cosas que no edifican. Debemos de tener reverencia a nuestro Dios, pues finalmente, ¿verdad? Va a ser Él el quien tenga la última palabra. De acuerdo a nosotros nos estemos expresando, estemos hablando, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Si tú has maldecido a Dios, pídele perdón. Si tú has maldecido a tus hijos, si tú has hablado blasfemias por todas partes, en cualquier circunstancia, yo te pido que reflexiones, que tomes en cuenta bien lo que tú estás hablando. Que sea el que honres a Dios en lugar de maldecir. No maldigamos. No digamos palabras necias, palabras tontas, que ni siquiera a veces comprendemos, pero estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a la vida que dicen palabras necias. Pero Dios nos llama a eso, Dios nos llama a que nosotros veamos bien lo que hablemos y no blasfememos. En este tiempo así había sido duro, ¿verdad? La ley aparente el blasfemar era muy castigado, como a este muchacho le pasó por haber maldecido el nombre de Dios. ¿Y cuántas veces no en circunstancias las personas que se encuentran en tormento, en enfermedad, que se encuentran perseguidos, quizás se encuentran en situaciones difíciles, se les hace fácil maldecir? Maldecir esto, maldecir lo otro, a alguien o alguna cosa o inclusive a Dios. Entonces no es recomendable. Las palabras que salen de tu boca son muy importantes porque tienen una influencia ya sea en personas o en alguien. Entonces nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Vemos aquí en el versículo 17 que dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Aquí estaba declarando más o menos de lo que tú hacías ibas a ser castigado conforme tú hiciste. Así es de que para jueces, dice, lo que acabamos de leer era un código, ¿verdad? Para el tiempo de los jueces, que no era una manifestación de una venganza personal, era una manera de decirles en estos tiempos, era un código que ellos tenían que tener. Lo que decía era que el castigo debía ser de acuerdo al delito, pero no debía ir más allá. De acuerdo a lo que habían hecho, el castigo se iba a basar de acuerdo a lo que habían hecho, pero no tenía que sobrepasarse, ¿verdad? Podemos ver en la historia de Job, ¿recuerdan la historia de Job? Cómo su mujer blasfemó contra Dios. ¿Recuerdan? Vamos a ver Job 2, a donde podemos ver otro personaje que blasfemó, porque esta mujer blasfemó. En el capítulo 2 vamos a ver en el versículo 7, vamos a leer del 7 al 10. La palabra del Señor dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él,
y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, dice, le dijo su mujer, imagínense, su propia esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice, dice, a Dios y muérete. Imagínense este consejo de esta mujer que supuestamente era la más cercana a Job. Job estaba pasando un tiempo de prueba, un tiempo dificilísimo. ¿Se imaginan esta enfermedad, como dice, que era una sarna? Imagínense la situación que tenía Job en este momento. Era una situación terrible que ya tenía que ver el físico, ¿verdad? Era su cuerpo el que estaba siendo atormentado, mas él seguía íntegro a Dios sin hablar cosa mala, ¿verdad? De hacia él. Pero aquí la familia, aquí la esposa que tenía que ayudarlo, que supuestamente tenía que estar ahí, ella fue la que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense, qué esperanza para Job, ¿verdad? Si alguien te dice, mira todo lo que tú estás pasando esta tribulación, estás pasando, ya deberías, ya hay personas que han deseado hasta la muerte de otras personas con tal de que ya no estén pasando ese momento. Pero nosotros, mis queridos hermanos, sea lo que sea que tengamos o hemos vivido, nosotros tenemos que bendecir a Dios, aún en la prueba, aún en la enfermedad, aún en la tristeza, aún en el abandono, sea cual sea. Yo no sé tu situación, pero si estás pasando tiempo difícil, bendice a Dios. Usa tu boca para bendecir. Nunca uses tu boca para blasfemar contra Dios ni para maldecir a nadie, sino al contrario, úsala para bendición, porque eso el Señor lo está viendo. Miren la actitud de Job. Entonces, como cuando le dijo la mujer eso, ¿aún retienes tu integridad? Ella estaba observando que aún él estaba pasando cosas difíciles, ya físicamente, aún él estaba, ¿verdad?, esperando en Dios, y dice, maldice a tu Dios y muérete. Y aquí le responde Job, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, o sea, necia, has hablado tonterías, ¿verdad? ¿Qué? Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Es lo mismo que tú y yo tenemos que guardar nuestra integridad y guardar nuestros labios y hablar bendición y no pecar contra Dios. No blasfemar, no quejarnos, no maldecir, sea cual sea. Dios es nuestra esperanza, Dios nos va a ayudar, así como lo hizo con Job más adelante, podemos ver la historia, a donde Dios, al ver la integridad de él, pues le bendice y le duplica sus bienes y le da más salud, le restaura su salud. O sea, hace cosas grandes porque él estuvo íntegro, él estuvo confiando, nunca maldijo a Dios, nunca blasfemó contra esa situación. Lo mismo que tú y yo podemos hacer, porque Dios está con nosotros, Dios nos quiere ayudar, Dios quiere darnos esa sabiduría para guardar nuestros labios. Que sea tu boca para bendición, mi querido hermano, mi querida hermana. Y si tú sientes algo dentro de tu corazón que te hace hablar a la ligera, pídele a Dios, Señor, restaura mi corazón de lo que yo siento. No permitas que yo hable palabras necias, no permites que yo blasfeme contra ti. No, empieza a pedirle al Señor, porque el Señor puede hacerlo. Solo Él quiere ver que tú estés dispuesto a querer honrarle con tus palabras. Si tú estabas acostumbrado a decir muchas groserías, hermanos, de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, Dios tomará en cuenta. Cuidemos las palabras con que hablemos, cuidemos cómo nos referimos a los demás. No usemos nuestra boca para difamar a nadie, para hablar mal de nadie, para maldecir a nadie. No la usemos de esa forma, usémoslos al contrario, que sea bendición. Si tú y yo nos llenamos de la palabra, buscamos el rostro del Señor y le bendecimos con nuestros labios, tú vas a ver que para ti no va a ser difícil bendecir a los demás. Tenemos que bendecir, hermanos. Usemos nuestros labios para bendecir.
no estés, empieza a pedirle al Señor, Señor, si yo tengo muchas palabras ociosas y necias en mi corazón, que cuando hablo es lo que sale, ayúdame a que mi corazón sea restaurado, sea sanado, sea librado de estas cosas, para que yo no hable contra ti, para que yo no hable contra mi hermano, para que yo no maldiga las cosas, sino al contrario, pueda ser de bendición a los demás. Entonces Job aquí le dijo, ¿cómo has hablado? Como una mujer fatua, ¿verdad? Que no tiene entendimientos, estás hablando mal. Dice, y él reconoce que no solo recibiremos de Dios tanto lo bueno como lo malo, nosotros también. Las cosas que pasan en nuestra vida siempre tienen una razón, ¿verdad? Dios tiene un plan, un propósito. Si es una experiencia negativa que tú estés experimentando, recuerda, bendice a Dios y dile, Señor, yo no entiendo, pero yo sé que lo que estoy viviendo, aunque no lo entienda, tú tienes el control, tú me vas a ayudar, tú lo vas a sacar adelante. Y empecemos a caminar con fe para que nuestras palabras sean de bendición. Porque si guardamos en nuestro corazón amargura, resentimiento, odio, ¿qué es lo que va a hablar la boca? Eso exactamente. Si en nuestro corazón hay duda, si en nuestro corazón hay resentimiento contra los hermanos o alguien que nos haya hecho algo, si en nuestro corazón hay odio, ¿verdad? Celos, eso va a hablar la boca. Vamos a estar, no les recomiendo, nadie va a estar así, ¿verdad? Pero hay personas que lo hacen, personas que maldicen fácilmente, que se les hace tan ligero hablar, y nosotros tenemos que ser responsables de lo que hablamos, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que habla, hasta de lo que hablamos. Y aquí Job tuvo esa experiencia con esta esposa que lejos de ayudar, ¿verdad? No le daba nada de ánimo para que él pasara esta prueba tan grande. Así de que aunque pasemos dificultades y tiempos difíciles, cuidemos nuestra boca para no blasfemar contra él. Recordemos que el enemigo, ¿verdad?, quiere que dudemos de Dios y hablemos mal de él. El enemigo va a aprovechar cualquier circunstancia, cualquier momento para que tú blasfemes contra Dios, para que tú no le creas y para que hables mal. No le creamos. Salmo 74, 18 dice así: acuérdate de esto, que el enemigo ha blasfemado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. O sea que desde un principio el enemigo está queriendo hablar mal de Dios y quiere que tú lo hagas. No permitas ser instrumento de maldición con tu boca. No permitas que él te use, no le creas. El enemigo te va a decir miles de mentiras para que seas tú quien blasfeme con la boca. Versículo 10 dice, ¿hasta cuándo Dios, dice, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Lo dice la palabra. Entonces, el enemigo siempre está blasfemando, está maldiciendo a Dios. No nos hagamos una con él. Seamos prudentes, seamos temerosos de Dios, hablemos bendición y dejemos de hablar palabras necias. No maldigas a tus hijos, no maldigas a tus hermanos, no maldigas a la gente, no maldigas a Dios. Aprende. Siempre Satanás quiere que nuestra boca sea usada para maldecir y no bendecir. Y nosotros tenemos que tomarlo en serio, mis queridos hermanos. Eso es algo muy importante, porque la naturaleza, acuérdense, del enemigo es de ser un blasfemo. Yo creo que tú ni yo queremos tener esa naturaleza de Satanás, ¿verdad? Que quiere blasfemar contra Dios. Recordemos que al hablar mal, ya sea de Dios o de los demás, ¿verdad?, que nos aman, causan injusticia y dolor. Cuando tú maldices, cuando tú hablas mal, tú causas dolor en las personas. Tenemos que ser llenos de gracia y de poder. Pidamos a Dios, Señor, llena mi boca de gracia y de poder para hablar bendición y para hacer lo que tú nos pides que hagamos. Podemos ver cómo Esteban fue acusado de blasfemar por la gente mala hasta causarle la muerte, ¿verdad? Este es otro ejemplo que yo quería dar, pero por cuestión de tiempo no podemos extender. Pero en Hechos 6 nos habla acerca de esto. ¿Qué hacía Esteban? Esteban bendecía, hablaba y predicaba el evangelio. ¿Y qué causó, verdad? Lo apedrearon, lo mataron, y aún Saulo, estando ahí presente, lo permitió, ¿verdad? Dice que pasó, pero él bendijo, aún así muriendo, siendo injustamente apedreado y muerto. Él dijo,
Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Él bendijo, aún así, estando en esa injusticia, Él bendijo. Así de que mi querido hermano o hermana, si tú estás pasando una situación difícil y alguien está contra ti o estás pasando un tiempo muy duro, mira, recuerda, es mejor bendecir. Bendice a Dios, espera en Él, Él te va a dar la fortaleza, te va a dar la sabiduría para que tú seas de bendición y puedas hablar el bien. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.